de lo que Jesús hacía. Estaban muy al pendiente, ¿por qué? Porque obviamente vino Jesús a descontrolar todo lo que estaba pasando en la iglesia judía. ¿Están de acuerdo? Entonces, Nicodemo era uno de esos que estaba al pendiente de lo que Jesús hacía. Y Nicodemo debió haber quedado muy impresionado de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús era, de cómo Jesús hablaba, que un día en la noche, porque obviamente estaba prohibido y los fariseos no podían ir a decirle, oye, Jesús, ¿qué onda? Enséñame a mí. No, obviamente eso no estaba bien visto. Entonces un día en la noche, vamos a ir a Juan 3, vamos a leerlo desde el verso 1, porque ya vi que nadie conoce a Nicodemo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el verso 1, dice así. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Fíjate bien, qué importante. Nicodemo, aunque era fariseo, era uno de los principales entre los judíos, él reconoció el carácter de maestro en Jesús. Le dice, Rabí, sabemos, fíjate bien, dice sabemos, no está diciendo yo que él sabe, ¿están de acuerdo? Dicen sabemos. Yo creo que estaba hablando ahí de varios fariseos que ya habían estado hablando de lo que Jesús estaba haciendo, pero no se animaban a dar ese paso. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. No le da el carácter de Mesías, le dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, le dice, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Y le dijo Nicodemo, otra vez le responde y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí y no lo pierdas. Fíjate bien, Nicodemo llega y le dice, sabemos que has venido como maestro. ¿Están de acuerdo? Y luego Jesús le dice que le es necesario al hombre nacer de nuevo. Le dice del agua y del Espíritu, o sea, de arrepentimiento y del Espíritu Santo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Fíjate qué bien. Después le explica a él quién es él. Le dice, es necesario que el Hijo, dice, se ha levantado. Y le dice, el Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Le estaba diciendo, hey Nicodemo, no te equivoques. Sí soy maestro, pero soy el Hijo de Dios. Sí estoy aquí enseñándote cosas terrenales también, pero también te puedo enseñar cosas celestiales. Le dice, yo soy ese Hijo que ha venido a salvar al mundo. Le está explicando, que no se quede ahí a la orillita, pero le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y esto trastornó a Nicodemo. Dijo, ¿cómo es posible? Y luego le vuelve a preguntar, pero ¿cómo puede ser esto? Vamos a ir a Tito, por favor. Tito, está en Tito 3.
Tito 3:5, fíjate bien, dice así: nos salvó, está hablando de Jesús, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ojo, por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Tampoco pierdas Tito, porque quiero decirte algo que vamos a ver en Tito más adelante. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿por qué le está diciendo? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él en particular le dijo esas palabras? ¿Por qué no a otros? Porque se lo dijo hasta que estaba en la presencia de Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué a él? Era maestro. Porque era maestro, era un fariseo. ¿Qué le quería decir? Fíjate bien. Le dije, ¿cómo puedo explicar esto de manera más práctica? Fíjate bien. Nicodemo era un fariseo. ¿Qué significaba ser fariseo? Eran conocedores de la palabra. Tenían algo que el pueblo en común no tenía. Era conocimiento. En su momento eran las personas que se contaban como sabias. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Nicodemo, todo lo que sabes te estorba. Para que puedas nacer del agua y del espíritu, todo el paradigma, todo lo que tienes en tu cabeza, las cosas como las tienes estructuradas, te estorban. ¿Qué pasa cuando alguien nace de nuevo? O sea, ¿qué es un niño? Pero, exacto, son limpios. ¿Tienen algún preconcepto o un prejuicio en su cabeza? No tienen nada de eso. Y fíjate qué importante era esto, y por eso no quería que perdieras a Tito. Fíjate bien, Tito, ayer, pero que va a ser en el capítulo 1, le está escribiendo Pablo a Tito y le dice Pablo a Tito, le dice que sea retenedor de la palabra fiel, perdón, en 1:9, le dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, le dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Y fíjate lo que le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Verso, ahí mismo en el 1, capítulo, en el verso 14, le dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué palabra tan dura le está diciendo Pablo a Tito? Ahora, para entender lo que le está diciendo, ¿quién era Tito? ¿Alguien sabe quién era Tito? Bueno, Pablo es el apóstol en la Biblia que abre la iglesia de los judíos a los gentiles y se va a varias ciudades. Entre ellas llega a Creta. En Creta ya lo estaba acompañando Tito, no conoció a Tito ahí. Tito ya lo iba acompañando y le dice a Tito que se quede ahí. Le dice, tú quédate aquí en Creta. Pero en Creta, ¿qué había? ¿Judíos o inconversos? Inconversos. Y le dice que le está exhortando a Tito que levante ancianos y que levante gente en la iglesia que cumpla con la palabra de gracia que le estaba enseñando. Y le dice, y les voy a decir, lo que era lo que pasaba en ese entonces, que los judíos que se habían convertido les decían, no puedes ser cristiano si primero no eres judío, y los hacían cumplir toda la ley, los hacían circuncidarse, y luego le decían, entonces ya eres judío, entonces ya puedes ser cristiano. Y lo que estaba diciéndole Pablo a Tito es, oye, no es así.
Le dice a Tito, no fuimos salvos por las obras, fuimos salvos por la misericordia. Somos hijos de misericordia, somos hijos del amor de Dios, somos hijos de una salvación. Y entonces dices tú, bueno, y entonces, ¿por qué? Porque estoy ligando esto con Nicodemo. Porque mi hermano, tú y yo, cuando venimos a Cristo, traemos en nuestra cabeza ya muchas cosas que en vez de acercarnos a la verdad, como Pablo le dice a Tito, nos alejan. Queremos entender a Dios, queremos entender su gracia, queremos entender su amor a través de las cosas que nos han sido enseñados desde chicos. ¿Por qué te digo esto? Esto es bien común, ¿eh? Muchísima gente llega y nos pregunta, oye, ¿es bueno hacer esto? Oye, ¿es bueno ver tele? Oye, ¿es bueno si yo me voy a cenar con mi pareja y bailo con mi marido? ¿Es bueno? Es bueno, es malo. Como si quisiéramos, como si quisiéramos una regla de las cosas que tenemos que hacer y que no hacer. Y si tú y yo leemos la palabra está lleno de cosas que debemos hacer. En Santiago dice, ¿no? Dice, si tu fe sin obras está muerta en sí misma. Pero entonces, ¿cuáles son las obras que yo voy a hacer? ¿Cuáles son las obras a las que se refiere la palabra? Y volvamos a Nicodemo. Los niños. Jesús de hecho lo dice muy claramente, le dice, si no eres como un niño, no vas a entrar. ¿Y cómo son los niños? Primero, no tienen preconcepciones en la cabeza, mi amor. Un niño no te va a preguntar, oye, ¿cómo está bien que baile? Mi hijo tiene 1 año, de veras, si él oye música, él baila. Si yo le digo, ay, lo que estás haciendo está mal y es pecado, entonces él va a empezar a entender que eso está mal. Pero él no lo ve mal. Y como dice ahí, como le dice a Tito, todas las cosas son puras para los puros. ¿Tú crees que él lo puede hacer con malicia? No. Por eso tú y yo no podemos juzgar lo que la gente está haciendo. ¿Cuáles son las cosas que a Dios sí le agradan? Son las cosas que provienen del amor de Dios. Las obras que provienen del amor. Fíjate bien, nos gusta que nos digan qué hacer y qué no hacer, porque es más sencillo, mi hermano, dejar de ver la televisión que irle a barrer a la vecina la cochera y a lo mejor llevarle la comida porque está enferma. ¿Por qué? Porque para eso necesitaría saber primero conocer a mi vecina, saber que tiene una necesidad, saber que necesita que alguien vaya y que le haga la comida. Pero nos encerramos tan en nosotros que esas cosas las olvidamos, somos muy religiosos. Pueden llegar nuestros hijos y decirnos, mamá, ¿juegas conmigo? No, aléjate que estoy orando, es mi tiempo de oración. ¿Cómo se te ocurre? Ay, estos hijos que no me dejan meterme en la presencia de Dios. Mira, ¿tú qué crees que a Dios le agrada más? ¿Qué obra puede estar más del corazón del Padre? Pues a que me ponga a jugar con Él. ¿Tú crees que me va a condenar porque en mis 15 minutos en vez de poderme orar me puse a jugar con ellos? No, mi hermano. Esas son las cosas que los niños hacen naturalmente. A mí me encantan, de verdad, las fiestas infantiles de los niños me fascinan porque llega un niño, tú puedes invitar a unos amigos tuyos con un niño que no es amigo de los que están ahí y a los 5 minutos el niño está jugando con todos. ¿Se fijan con eso? Se integran fácilmente, no les importa quiénes son, ni de dónde vienen, ni si trae zapatos nuevos, nada. Los niños nos enseñan a amar. Los niños nos enseñan a no tener prejuicios. Esto es necesario. Le está diciendo Jesús, ¿quieres de veras saber lo que es esto? Nada de nuevo, quítate todo lo que conoces. Empieza a dejar de pensar de esa manera. Convertámonos, dicen niños. Empecemos a amarnos así. Dice, es mucho más importante para Dios que tú y yo nos estemos amando, que nos estemos dedicando tiempo. Pero es mucho más fácil que a mí me digan, oye, no es bueno que estés oyendo música, aunque cuando llegue mi marido, ay, tú, ¿y ahora qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Que yo sea contenciosa en casa.